En la vasta historia de la medicina y la neurohistología argentina emerge una figura de indiscutible relevancia, Don Pío del Río Ortega. Este investigador destacó por descubrir una técnica histológica innovadora, el método del carbonato de plata, y dos tipos celulares fundamentales en el tejido nervioso, la microglía y la oligodendroglía. Asimismo, fue el primero en establecer una clasificación histológica de los tumores del sistema nervioso. A pesar de sus logros, la vida y obra de Don Pío fueron durante un tiempo eclipsadas por la gigantesca figura de Santiago Ramón y Cajal, por la tumultuosa historia de su tiempo y por su propia voluntad de vivir apartado de la vida social. Rescatar su figura se vuelve esencial para reconocer su contribución científica y transmitir su legado a las generaciones futuras. En Portillo, a pocos kilómetros de Valladolid, nace Don Pío el 5 de mayo de 1882 en una familia acomodada dedicada a la agricultura. En 1892, la familia se traslada a la ciudad de Valladolid, donde Don Pío comienza su formación en la Escuela de Bellas Artes y se gradúa en el Instituto de Valladolid en 1898. La decisión de estudiar medicina lo lleva a la cátedra de histología, donde don Leopoldo López García se convierte en su maestro inspirador. El magisterio vertical y transversal, junto con su espíritu autodidacta, configuran la formación de Don Pío en esta etapa. En 1913, tras una etapa de reflexión y búsqueda, Don Pío toma una decisión crucial: abandonar la clínica y la docencia para dedicarse a la investigación histológica en Madrid. Con esta decisión, Don Pío del Río Ortega inicia una nueva etapa en Madrid, donde forjó su identidad como pionero de la neurohistología. En su travesía por Madrid, Río Ortega buscó no solo conocimiento, sino también la guía de maestros que pudieran orientar su incansable búsqueda. En esos primeros meses, Río Ortega se dirigió al laboratorio del profesor Jorge Francisco Tello, discípulo destacado de Cajal. Sin embargo, la cordialidad no fue su aliada, y la puerta del aprendizaje parecía cerrarse. Después de este inicial tropiezo, Río Ortega se dirigió hacia el laboratorio de Nicolás Achúcarro, quien lo recibió con gran cordialidad. Este encuentro marcaría el comienzo de una relación fundamental en la vida de Río Ortega. Río Ortega, inmerso en la convivencia de los laboratorios de Achúcarro y Cajal en el Museo Antropológico, se convierte en el único asistente dedicado exclusivamente a la investigación. Aunque su vocación es firme, la convivencia con el grupo cajaliano no es fácil. La vida de Río Ortega, marcada por la frustración y la sensación de no pertenencia, se complica aún más en 1916, cuando a los 34 años sigue dependiendo de la ayuda financiera de su padre. La persistencia de Achúcarro y una modesta beca le impiden regresar a Valladolid y le animan a continuar en Madrid. A pesar de las dificultades, la relación con Nicolás Achúcarro se convierte en un pilar esencial. Su apoyo afectivo y generoso fortalece la vocación de Río Ortega, permitiendo consolidar su trayectoria en la investigación histológica. En 1918, tras la muerte de Achúcarro, Río Ortega descubre que la beca que le permitía permanecer en Madrid era parte del sueldo del propio maestro. Se avecina un nuevo capítulo en la vida de Río Ortega, quien se ve desafiado a continuar su camino sin su mentor y con un método innovador en sus manos. Su labor científica pronto atrajo la atención mundial. Destacados profesionales como los neurocirujanos estadounidenses Percival Bailey y Harvey Cushing, así como el canadiense Wilder Penfield, se congregaron en su laboratorio en la residencia de estudiantes en España. Neurólogos y patólogos de diversas regiones como Egas Moniz de Portugal, Bambo Gaert de Bélgica y los británicos Robert Smith y William Gibson buscaban enriquecer su conocimiento bajo la tutela de Pío del Río Ortega, cuya reputación en neurofisiología era insuperable.
A medida que sus clases y cursos se desarrollaban, establecía conexiones no solo con la ciencia, sino también con sus estudiantes, quienes le otorgaron el cariñoso título de Don Pío, simbolizando su maestría en la ciencia y el arte de la histología. A pesar de ser postulado al Premio Nobel de Medicina y Fisiología en 1929 y 1934, el reconocimiento no llegó. Pero su legado trascendió fronteras. Su vida fue un periplo científico por distintos países. En 1925 llegó a Argentina, invitado por la Institución Cultural de Buenos Aires para repartir un curso sobre histología en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. En 1937 brevemente colaboró en el laboratorio del Hospital de la Pitié en París con Clovis Vincent, y al año siguiente se trasladó a Oxford, Inglaterra, dirigiendo la sección neurofisiológica del servicio neuroquirúrgico de Hugh Kearns, obteniendo el título de doctor honoris causa por la Universidad de Oxford. En el verano de 1940, Pío del Río Ortega tomó la decisión de emprender un viaje hacia tierras argentinas. Partió desde Liverpool, Inglaterra, el 3 de agosto, dejando atrás a su querida hermana y sobrina, quienes habían sido su apoyo y fuente de afecto durante años. El 28 de agosto de 1940, Pío del Río Ortega llegó a Argentina. Este viaje fue motivado en parte por la inminente entrada de Inglaterra a la Segunda Guerra Mundial y su imposibilidad de regresar a España. Además, fue impulsado por el deseo de volver a la tierra que recordaba con cariño, esperando una invitación que no tardó en llegar. Invitado por la Institución Cultural Española de Buenos Aires, fundada por Avelino Gutiérrez, Pío del Río Ortega se embarcó en la tarea de impartir cátedras y cursos en Argentina. Durante 3 meses dictó un curso organizado por Moisés Pollack y Bernardo Hussey en el Instituto de Anatomía Patológica de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Buenos Aires. La amistad entre Pío del Río Ortega y Bernardo Hussey quedó reflejada en una carta enviada años antes desde Inglaterra. En ella expresaba su deseo de normalizar su vida en un país de habla española. La Argentina se convirtió en ese lugar donde la ciencia y la amistad se fusionaron para crear un capítulo memorable en la vida de este distinguido investigador. Desde su llegada a Argentina en 1940, Pío del Río Ortega se involucró activamente en las investigaciones de la Escuela Neurobiológica Argentino-Germana, dirigida por Cristofredo Jacob. Durante su estadía no solo compartió su vasto conocimiento, sino que también formó discípulos notables. A pesar de su contribución significativa, la Universidad de Buenos Aires no demostró el interés esperado por Pío del Río Ortega. La posible oportunidad de ocupar una vacante en la cátedra de histología fue ignorada, sumiendo al científico en un estado de angustia que lo llevó a escribir una carta a su familia en España, expresando incertidumbre sobre su futuro cercano. Sin embargo, su suerte cambió cuando el profesor Manuel Balado, a cargo del servicio de neurocirugía del Hospital Oftalmológico Santa Lucía, lo designó investigador del Laboratorio de Anatomía Patológica anexo al servicio de neurocirugía en 1941. Junto al profesor Balado, fundaron el Museo de Patología en el servicio de neurocirugía, exhibiendo preparados macro y microscópicos de patologías del sistema nervioso. Aunque su trabajo en el hospital se extendió de abril a noviembre de 1941, este periodo fue crucial en su vida. A petición del Dr. Rafael Beils, presidente de la Institución Cultural Española de Buenos Aires, Pío del Río Ortega organizó un laboratorio de investigaciones. En diciembre de 1941, inició sus tareas en el Centro de Investigaciones Histológicas llamado Santiago Ramón y Cajal, ubicado en el último piso de la institución. Aquí desarrolló trabajos que caracterizaron su vida en Argentina. Pío del Río Ortega no solo dedicó su tiempo a la investigación, sino que también dejó un legado editorial. Fundó
y dirigió la revista Archivos de Histología Normal y Patológica, de prestigio internacional desde 1942 hasta 1965. Su destacada labor en 1943 fue reconocida por la Sociedad Argentina de Anatomía Normal y Patológica, que le rindió homenaje en una ceremonia especial en septiembre. Durante el evento, Pío del Río Ortega compartió con los presentes sus sentimientos profundos, revelando las dificultades sufridas por su separación forzada de su patria, afectos y familia. Sin embargo, expresó que la ceremonia reconfortaba al haber encontrado una segunda patria y familia en Argentina. Pío del Río Ortega no solo influenció a los neurocirujanos argentinos como Manuel Balado, Raúl Manuel Carrea, Ramón Carrillo, Ricardo Morea, Julio Gersi y Juan Carlos Christensen, sino que también despertó el interés de jóvenes estudiantes de medicina como Frederick Kerr, quien continuó su legado en neurocirugía. Amanda Pellegrino de Iraldi, nacida en San Nicolás, Argentina, de padres inmigrantes italianos, estudió medicina en Buenos Aires y se convirtió en la última discípula directa de Río Ortega, bajo la tutela del exiliado español y su esposo, el doctor Carlos Iraldi. Pellegrino se sumergió en el estudio de histología. Pellegrino emprendió una destacada carrera científica y académica en neurociencia guiada por Eduardo de Robertis. Como sucesora de Eduardo de Robertis en la dirección del Instituto de Biología Celular, Pellegrino de Iraldi continuó su labor investigadora y académica, dejando un impacto perdurable en la ciencia y la educación. Su legado se extiende a través de sus numerosas publicaciones y la formación de destacados neurocientíficos, recordándola como una educadora dedicada y visionaria que influyó positivamente en generaciones de estudiantes y científicos. Dorothy Russell y Asunción Amo del Río también formaron parte del legado de mujeres científicas que acompañaron a Don Pío. El 1 de junio de 1945 marcó el trágico final de la vida del ilustre científico Pío del Río Ortega. A la edad de 63 años, en Buenos Aires, su fructífera carrera y contribuciones a la neurociencia llegaban a su fin. Pío del Río Ortega dejó un legado imborrable en la medicina, la neurociencia, la neuropatología y la neurocirugía argentina y del mundo. Su sencillez, carácter tranquilo y su tímida personalidad lo convirtieron en un maestro apreciado por sus alumnos y respetado por sus colegas. Su vida y obra han sido recordadas a través de los años, y su contribución a la neuropatología en Argentina y Latinoamérica perdura como un testimonio de su dedicación y pasión por la ciencia. Hemos presentado un pequeño resumen de la vida de Pío del Río Ortega en Argentina, así como parte de su obra en este país.